Había algo en la forma en que Carmen limpiaba los platos que delataba su dolor. No era solo el cansancio de las manos agrietadas por el cloro. Era algo más profundo. Algo que se escondía detrás de cada movimiento mecánico. Detrás de cada mirada perdida hacia la ventana de esa cocina enorme y fría. Llevaba 3 años trabajando en la casa de los Mendoza. Una mansión de 3 pisos en el barrio más exclusivo de la ciudad. Techos altos, pisos de mármol, cuadros importados. Todo brillaba. Todo. Parecía perfecto. Pero Carmen sabía que la perfección era solo una fachada. Ella misma era parte de esa ilusión. Invisible, silenciosa, necesaria pero nunca reconocida. Cada mañana llegaba antes del amanecer. Preparaba el desayuno, planchaba las camisas del señor Mendoza, limpiaba cada rincón de esa casa que nunca sería suya, y cada noche, cuando todos dormían, se quedaba en la cocina, sola, con sus pensamientos, con sus lágrimas. Nadie sabía que Carmen lloraba, nadie preguntaba cómo estaba. Para la familia Mendoza, ella era solo una empleada más, eficiente, discreta, sin vida propia. Pero Carmen tenía una vida, tenía sueños, tenía miedos, y tenía un secreto que cargaba como una piedra en el pecho. Esa noche, mientras fregaba el último plato, sintió el peso de siempre, el mismo que la acompañaba desde hacía meses. Se secó las manos en el delantal y respiró hondo. Estaba cansada, no solo de trabajar, estaba cansada de fingir que todo estaba bien. Se apoyó contra la encimera y cerró los ojos. Por un momento dejó que las lágrimas cayeran. No importaba. Nadie la vería. Nadie la escuchaba. Era libre de romperse en esa cocina vacía, bajo la luz tenue de la campana extractora. Pero no estaba sola. ¿Carmen? La voz la sobresaltó. Abrió los ojos de golpe y se giró. Ahí estaba él, Santiago Mendoza, su jefe. El hombre que apenas le dirigía la palabra. El hombre que siempre estaba ocupado, siempre distante, siempre ausente. Estaba de pie en la entrada de la cocina, con una camisa arrugada y el pelo despeinado. Parecía haber bajado sin pensarlo. Parecía humano. Lo siento, señor. Ya terminé. Me voy ya. Carmen se limpió las mejillas con rapidez, intentando ocultar las lágrimas, pero era tarde. Él ya las había visto. Santiago no se movió. No dijo nada, solo la miró. Y en esa mirada Carmen sintió algo que no había sentido en años. Sintió que alguien la veía. De verdad. No como una empleada, sino como una persona. ¿Estás bien?, preguntó él con una voz más suave de lo que ella esperaba. Carmen asintió. Mintió. Como siempre. Sí, señor, solo cansancio. Pero Santiago no se fue. Se acercó, y en ese acercamiento algo cambió. Algo se rompió. Algo empezó. No pareces cansada. Pareces triste. Esas palabras atravesaron el muro que Carmen había construido durante años. Nadie le había preguntado eso. Nadie había notado su tristeza. Y ahora, justo ahí, en la cocina donde se escondía cada noche, alguien la había descubierto. Sintió que las lágrimas regresaban. Esta vez, no pudo detenerlas. Yo no sé qué decir, señor. Santiago suspiró. Se sentó en uno de los bancos altos junto a la isla de la cocina. Un gesto simple pero poderoso. Se puso a su nivel. Ya no era el jefe, era un hombre. Llámame Santiago y no tienes que decir nada, pero si quieres hablar, estoy aquí. Carmen sintió que algo se desmoronaba dentro de ella. Llevaba tanto tiempo guardándose todo, tanto tiempo fingiendo que era fuerte, tanto tiempo sola, y ahora, en esa cocina fría y oscura, frente a un hombre que apenas conocía, sintió que podía respirar. Si esto también te duele, deja tu like y quédate hasta el final. Tardó unos segundos en encontrar las palabras, pero cuando las encontró salieron sin filtro, sin miedo. Tengo una hija, señor Santiago. Tiene 12 años. Vive con mi madre en otro estado. No la veo hace 6 meses. Santiago la escuchaba en silencio, sin juzgar, sin interrumpir. Trabajo aquí porque allá no hay nada, porque necesito mandarles dinero, porque si no, trabajo, ellas no comen, pero cada noche me pregunto si vale la pena, si mi hija va a recordarme, si cuando crezca va a entender por qué no estuve. La voz de Carmen se quebró. Las lágrimas caían sin control, pero esta vez no las escondió. Lloro aquí porque es el único lugar donde puedo. Porque si me rompo frente a alguien, pierdo el trabajo. Y si pierdo el trabajo, pierdo todo. Santiago no dijo nada por un momento.
Pero cuando habló, lo hizo con una sinceridad que Carmen no esperaba. No sabía nada de esto. Y debería haberlo sabido, debería haber preguntado. Él también parecía cansado. También parecía roto. Vivo en esta casa enorme y no conozco a la gente que la hace funcionar. No conozco sus nombres completos. No conozco sus historias, y eso es un error. Carmen lo miró. Y por primera vez vio más allá del traje, del apellido, del poder. Vio a un hombre que también cargaba algo. ¿Por qué bajaste esta noche?, preguntó ella con una curiosidad tímida. Santiago sonrió con tristeza. Porque tampoco podía dormir. Y en esa confesión, dos mundos se encontraron. Dos soledades. Dos personas que, sin saberlo, estaban igual de perdidas. La noche avanzaba. La cocina seguía en penumbras. Pero algo había cambiado. Algo estaba empezando. Durante los días siguientes, todo parecía igual. Carmen llegaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba, cocinaba, y al final del día se iba. Santiago seguía con su rutina de siempre. Reuniones, llamadas, viajes de minos sin y negocios. La casa seguía funcionando como una máquina perfecta. Pero había algo diferente. Algo sutil. Algo que solo ellos dos notaban. Ahora, cuando Santiago bajaba por la mañana, saludaba a Carmen. No con un gesto frío o distante, sino con una sonrisa breve, casi tímida. Y ella respondía. No con miedo, sino con calidez. Pequeños momentos, pequeñas palabras, pero suficientes para que la distancia empezara a acortarse. Una tarde, mientras Carmen preparaba la cena, Santiago entró a la cocina. No para pedir algo, solo para estar ahí. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó apoyándose contra la encimera. Carmen levantó la mirada sorprendida. Nadie le preguntaba eso. Nadie se interesaba. Bien, señor. Digo, Santiago. Tranquilo. Él asintió. Pero no se fue. Se quedó ahí, observándola mientras cortaba verduras con precisión. Había algo hipnótico en la forma en que trabajaba. Cada movimiento era seguro, eficiente, como si hubiera hecho eso 1000 veces. Y así era. ¿Hace cuánto que trabajas aquí?, preguntó Santiago. 3 años. 3 años, y nunca hablamos. Carmen sonrió con tristeza. Así es como funciona, ¿no? Yo estoy aquí para trabajar, no para conversar. Santiago frunció el ceño. No debería ser así. Hubo un silencio, pero no era incómodo. Era reflexivo. ¿Hablaste con tu hija esta semana?, preguntó él con cuidado. Carmen dejó el cuchillo sobre la tabla. Su expresión cambió. Ayer. Me dijo que sacó buenas notas en la escuela, que está aprendiendo a tocar la guitarra. Su voz se llenó de orgullo, pero también de dolor. Dice que me extraña. Y yo no sé qué decirle. No sé cómo explicarle que estar lejos es la única forma de cuidarla. Santiago la escuchaba con atención. Y por primera vez, Carmen sintió que alguien entendía, que alguien no juzgaba. Es injusto, dijo él, que tengas que elegir entre estar con ella y darle una vida mejor. Carmen asintió. Las lágrimas amenazaban con volver, pero las contuvo. Así es la vida, ¿no? No siempre es justa. Santiago no respondió, pero algo en su mirada cambió, como si estuviera tomando una decisión. Los días pasaron, y las conversaciones se volvieron más frecuentes. Santiago empezó a bajar más seguido a la cocina. No siempre hablaban, a veces solo compartían el silencio, pero era un silencio cómodo. Un silencio que decía más que las palabras. Una noche, después de la cena, Santiago le pidió a Carmen que se quedara un momento. Quiero mostrarte algo. Ella lo siguió hasta su estudio. Una habitación enorme, llena de libros, diplomas y fotos de familia. Santiago se acercó a un escritorio y sacó un sobre. Esto es para ti. Carmen lo tomó con cuidado. Lo abrió. Dentro había dinero, mucho más de lo que ganaba en un mes. ¿Qué es esto? Un bono. Por todo el trabajo que haces, por todo lo que has hecho estos años sin que nadie lo reconozca. Carmen sintió que el aire se le escapaba. No sabía qué decir. No podía creerlo. Santiago, yo no puedo aceptar esto. Sí puedes, y debes. Úsalo para visitar a tu hija, o para lo que necesites. Pero por favor, acéptalo. Carmen sintió que las lágrimas regresaban. Esta vez no eran de tristeza. Eran de gratitud, de alivio, de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Gracias, susurró. No sabes lo que esto significa para mí. Santiago sonrió. Pero había algo más en su mirada. Algo que Carmen no podía descifrar.
Sé más de lo que crees. Y en ese momento Carmen supo que algo estaba cambiando. Que esa relación entre empleada y jefe estaba transformándose en algo más profundo, algo humano, algo real. Pero el destino tenía otros planes. Las semanas siguientes fueron distintas. Carmen seguía trabajando con la misma dedicación de siempre, pero ahora había algo más. Había conversaciones, había risas, había momentos en los que se sentía vista, valorada, importante. Santiago también había cambiado. Ya no era el hombre frío y distante que apenas notaba lo que pasaba a su alrededor. Ahora preguntaba, escuchaba, se interesaba. Y no solo por Carmen, también por el resto del personal de la casa. Como si de repente se hubiera dado cuenta de que no estaba solo, de que detrás de cada persona había una historia, un dolor, una lucha. Una tarde, mientras Carmen limpiaba la sala, escuchó voces en el estudio de Santiago. No quería escuchar, pero las voces eran fuertes, agresivas. Esto es ridículo, Santiago. ¿Desde cuándo te preocupas por los empleados? Era la voz de su esposa, Daniela, una mujer elegante, fría, acostumbrada a tener todo bajo control. Desde que me di cuenta de que son personas, Daniela, no máquinas. Son empleados. Hacen su trabajo y reciben su pago. No necesitan bonos ni atención especial. ¿Y qué te hace pensar que no lo merecen? Hubo un silencio tenso. Carmen sintió que debía alejarse, pero no podía moverse. Estaba paralizada. Esto es por ella, ¿verdad? Dijo Daniela con un tono venenoso. Por la empleada. Carmen. Santiago no respondió de inmediato. Y ese silencio fue suficiente para que Daniela explotara. Sabía que algo pasaba. Te vi bajar a la cocina todas las noches. Te vi hablar con ella. Y ahora, ¿le diste dinero? Le di un bono, algo que merecía hace años. No puedes hacer eso sin consultarme. Este es nuestro dinero. Es mi empresa, Daniela, mi dinero. Y puedo hacer lo que quiera con él. Carmen sintió que el mundo se detenía. No quería ser la causa de una pelea. No quería problemas. Solo quería trabajar en paz. Solo quería sobrevivir. Se alejó en silencio, con el corazón acelerado. Pero sabía que las cosas habían cambiado, que ahora Daniela la veía como una amenaza. Y eso era peligroso. Los días siguientes fueron incómodos. Daniela empezó a estar más presente en la casa. Observaba a Carmen, la criticaba por cualquier detalle, le exigía más de lo normal. Como si quisiera romperla, como si quisiera que renunciara. Una mañana, mientras Carmen limpiaba el comedor, Daniela entró con una sonrisa falsa. Carmen, necesito que hoy limpies todo el sótano. Está lleno de polvo. El sótano era enorme. Estaba lleno de cajas, muebles viejos y no se limpiaba hace años. Era un trabajo de días, no de horas. Señora, tengo que preparar el almuerzo y... El almuerzo puede esperar. Quiero que empieces ahora. Carmen asintió. No podía negarse. No podía arriesgarse a perder el trabajo. Bajó al sótano, oscuro, húmedo, lleno de telarañas. Empezó a limpiar. Cada caja que movía era más pesada que la anterior. Cada rincón parecía interminable. Pero entonces, mientras movía una caja vieja, algo cayó al suelo. Un cuaderno, antiguo, gastado, con páginas amarillentas. Carmen lo recogió, lo abrió. Y lo que vio la dejó sin aliento. Eran diarios escritos a mano. Y en la primera página, una fecha de hace más de 20 años. Y un nombre, Santiago Mendoza. Carmen sintió que no debía leerlo, que era privado. Pero la curiosidad fue más fuerte. Empezó a leer. Y con cada página descubrió algo que Santiago nunca le había contado. Algo que explicaba todo. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? El diario hablaba de un Santiago joven. Un Santiago que no nació en la riqueza. Un Santiago que trabajó desde los 14 años, que limpiaba casas, que hacía trabajos pesados, que fue humillado, que fue ignorado, que fue tratado como invisible. Hablaba de su madre, una mujer fuerte que también trabajaba en casas ajenas, que sacrificó todo por él, que nunca lo vio graduarse porque murió antes de que él terminara la universidad. Y hablaba de una promesa que Santiago se hizo a sí mismo, que si algún día tenía éxito, nunca olvidaría de dónde venía. Que nunca trataría a nadie como lo trataron a él. Carmen sintió que las lágrimas caían sobre las páginas. Ahora entendía todo. Entendía por qué Santiago había bajado esa noche a la cocina. Por qué le había dado el bono. Por qué la escuchaba. Porque él también había estado ahí. Él también había llorado en silencio. Él también había sido invisible. Cerró el cuaderno con cuidado. Lo guardó de nuevo en la caja. Y subió. Del sótano con el corazón lleno.
Pero cuando llegó arriba, Daniela la esperaba con una mirada fría. ¿Encontraste algo interesante ahí abajo? Carmen sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Solo negó con la cabeza. Daniela sonrió, pero no era una sonrisa amable. Bien, porque no me gustaría que anduvieras husmeando donde no debes. Y se fue, dejando a Carmen con una sensación de peligro. Hasta aquí ya lo había perdido todo, menos la fe. Esa noche Carmen no pudo dormir. Las palabras del diario seguían resonando en su mente. La historia de Santiago, su pasado, su dolor, su lucha, todo cobraba sentido ahora. Pero también sentía miedo. Miedo de Daniela, miedo de perder el trabajo, miedo de que todo lo que había construido se derrumbara. A la mañana siguiente, Santiago bajó a desayunar más tarde de lo usual. Parecía cansado, preocupado. Carmen le sirvió el café en silencio. Gracias, Carmen. Ella asintió. Pero no pudo evitar mirarlo con otros ojos. Ahora sabía quién era realmente. Y eso lo hacía aún más humano. Santiago notó su mirada. ¿Estás bien? Carmen dudó, pero decidió ser honesta. Ayer limpié el sótano y encontré algo. Santiago se tensó. ¿Qué encontraste? Un cuaderno, tus diarios. El silencio fue pesado. Santiago dejó la taza sobre la mesa. No parecía enojado. Parecía vulnerable. ¿Los leíste? Carmen asintió. Lo siento, no debí. Pero necesitaba entender. Santiago suspiró. Se recostó en la silla. Y por primera vez habló de algo que había guardado. Durante años. Nadie sabe esa historia. Ni siquiera Daniela. Cuando nos conocimos, yo ya tenía la empresa. Ya tenía dinero. Ella nunca supo lo que viví antes. Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de algo que Carmen reconoció. Dolor. Mi madre trabajó hasta el último día de su vida, limpiando casas, cocinando para familias que nunca la vieron como un ser humano. Y cuando murió, nadie de esas familias fue a su funeral. Nadie le agradeció. Nadie recordó su nombre. Carmen sintió que el corazón le partía. Y yo me prometí que nunca sería como ellos. Que nunca olvidaría lo que se siente ser invisible. Pero con el tiempo, lo olvidé. Hasta que te vi llorar en la cocina. Sus miradas se encontraron. Y en ese momento Carmen supo que esa conexión era real. Que no era solo empatía. Era algo más profundo. Gracias por recordarme quién soy, dijo Santiago con una voz quebrada. Carmen sintió que quería abrazarlo, consolarlo. Pero no podía. No debía. Había una línea que no podía cruzar. No. Tienes que agradecer nada, dijo ella. Solo estoy haciendo mi trabajo. Santiago negó con la cabeza. No. Estás haciendo mucho más que eso. Pero el momento fue interrumpido por la llegada de Daniela. Entró a la cocina con una sonrisa perfecta. Falsa. Buenos días. ¿Interrumpo algo? Santiago se levantó. No, solo desayunaba. Daniela miró a Carmen con frialdad. Carmen, necesito que hoy te quedes hasta tarde. Tenemos una cena importante. Sí, señora. Daniela salió, pero su presencia dejó un aire de tensión que no se disipó. Santiago miró a Carmen. Ten cuidado. ¿De qué? De ella. No le gustas. Y cuando algo no le gusta, hace lo posible por eliminarlo. Carmen sintió un escalofrío, pero asintió. Los días siguientes fueron un infierno. Daniela le asignaba tareas imposibles. La criticaba en público. La humillaba frente al resto del personal, como si quisiera quebrarla. Pero Carmen resistía. No por orgullo, sino porque sabía que si renunciaba, su hija sufriría las consecuencias. Una tarde, mientras limpiaba la sala, escuchó una conversación entre Daniela y una amiga. No sé qué le ve Santiago a esa mujer. Es solo una empleada. ¿Crees que hay algo entre ellos? No lo sé, pero no voy a permitirlo. Carmen sintió que la rabia crecía dentro de ella. No había nada entre ella y Santiago. Solo respeto, solo empatía. Pero Daniela lo veía como una amenaza, y eso era peligroso. Esa noche Santiago volvió a bajar a la cocina. Carmen estaba limpiando, como siempre. ¿Cómo estás?, preguntó él. Cansada. Daniela te está haciendo la vida imposible, ¿verdad? Carmen no respondió. No hacía falta. Santiago se acercó. Y lo que dijo a continuación cambió todo. Quiero ofrecerte algo. Un trabajo en mi empresa, en recursos humanos. Con un sueldo digno, con prestaciones, con respeto. Carmen lo miró incrédula. ¿Qué? No puedes seguir así. No es justo. Y yo quiero ayudarte, como mi madre necesitó que alguien la ayudara.
Carmen sintió que las lágrimas regresaban, pero ¿ves? Eran de gratitud, de esperanza. ¿Hablas en serio? Completamente. Y en ese momento Carmen supo que su vida estaba a punto de cambiar. Pero el destino tenía otros planes. La oferta de Santiago era real. Carmen no podía creerlo. Un trabajo en su empresa, un sueldo que le permitiría ver a su hija más seguido, una oportunidad de tener una vida digna. Pero había un problema. Daniela. Cuando Santiago le contó sobre su decisión, ella explotó. «Esto es una locura. ¿Vas a contratar a las empleada doméstica en la empresa? ¿Qué van a pensar los demás? No me importa lo que piensen. Carmen merece esa oportunidad. Esto no es caridad, Santiago. Es un negocio. Y ella tiene las habilidades para hacerlo. Es inteligente, trabajadora, y tiene más empatía que cualquiera que haya conocido». Daniela lo miró con odio. «Esto no es por sus habilidades. Esto es porque te gusta». Santiago se detuvo. La miró con seriedad. «No voy a discutir esto contigo. Mi decisión está tomada». Y salió de 1911. La habitación, dejando a Daniela furiosa. Pero Daniela no se iba a quedar de brazos cruzados. A la mañana siguiente llamó a Carmen a su oficina privada en la casa. «Siéntate». Carmen obedeció con el corazón acelerado. «Santiago me contó sobre su oferta. Y quiero que sepas algo. Si aceptas, te arrepentirás». Carmen sintió que el aire se le escapaba. «¿Por qué?» «Porque yo me encargaré de que tu vida sea un infierno. En la empresa, en la casa, en todas partes. Y no solo tú. Tu hija también. Sufrirá las consecuencias». Carmen sintió que la sangre se le helaba. No podía creerlo. Daniela estaba amenazándola. Y no solo a ella, a su hija. «No puedes hacer eso. Puedo hacer lo que quiera. Tengo el poder, el dinero, los contactos. Y tú no eres nada». Carmen sintió que las lágrimas caían, pero no de tristeza, de rabia. «¿Por qué me odias tanto?» Daniela sonrió con frialdad. «Porque le recuerdas quién era antes de conocerme. Y yo no quiero que él vuelva a ser ese hombre. Ese hombre pobre, ese hombre débil». Carmen entendió todo. Daniela no amaba a Santiago, amaba lo que él representaba, el poder, el dinero, el estatus. «Eres una persona horrible», dijo Carmen con una voz temblorosa. Daniela se encogió de hombros. «Puede ser, pero soy una persona horrible con poder. Y tú no tienes nada». Carmen salió de esa oficina destruida. Sabía que no podía aceptar la oferta. No podía arriesgar a su hija. No podía enfrentarse a Daniela. Esa noche le dijo a Santiago que no aceptaría el trabajo. «¿Por qué?», preguntó él confundido. «Porque no estoy lista. Porque no sé si pueda hacerlo». Santiago la miró y supo que estaba mintiendo. «Fue Daniela, ¿verdad?». Carmen no respondió, pero su silencio fue suficiente. Santiago sintió que la rabia crecía dentro de él, pero no dijo nada. Solo asintió. «Entiendo». Y se fue, dejando a Carmen con el corazón roto. Los días siguientes fueron los peores. Carmen seguía trabajando, pero todo había cambiado. Santiago ya no bajaba a la cocina. Ya no hablaba con ella, como si se hubiera rendido, y Daniela seguía observando, sonriendo, victoriosa. Pero entonces algo inesperado sucedió. Una tarde, mientras Carmen limpiaba el estudio, encontró un sobre en el escritorio de Santiago. Estaba abierto, y dentro había documentos legales, papeles de divorcio. Carmen sintió que el mundo se detenía. Santiago estaba pidiendo el divorcio, y en los documentos estaba la razón. Incompatibilidad de valores y principios. No era por ella, era por él. Por lo que Santiago había recordado. Por quién realmente era. Carmen sintió que las lágrimas caían. Pero esta vez eran de esperanza. Porque supo que, sin importar lo que pasara, Santiago había tomado una decisión. Una decisión que lo liberaba, que lo hacía humano de nuevo. Y en ese momento Carmen también tomó una decisión. No iba a renunciar. No iba a huir. Iba a luchar. Porque merecía esa oportunidad. Su hija merecía esa oportunidad. Y nadie, ni siquiera Daniela, iba a quitársela. Los meses siguientes fueron una tormenta. El proceso de divorcio fue brutal. Daniela luchó con todo lo que tenía. Contrató los mejores abogados. Intentó quedarse con la mitad de la empresa. Intentó destruir la reputación de Santiago. Pero él no se rindió. Y tampoco Carmen. Después de encontrar los papeles de divorcio, Carmen buscó a Santiago. Lo encontró en su estudio, rodeado de documentos legales, con una expresión cansada pero determinada.
¿Puedo hablar contigo?, preguntó ella. Santiago levantó la sin nubocintos en tu mirada, y en sus ojos Carmen vio algo que no había visto antes. Alivio. Claro, pasa. Carmen entró. Cerró la puerta detrás de ella. Sé lo que estás haciendo. Vi los papeles. Santiago asintió. No podía seguir así. No podía seguir viviendo una mentira. ¿Y qué va a pasar con la oferta?, preguntó Carmen. ¿Sigue en pie? Santiago sonrió. Por primera vez en semanas, sonrió de verdad. Siempre estuvo en pie. Nunca la retiré. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Entonces, la acepto. Acepto el trabajo. Santiago se levantó. Se acercó a ella y le extendió la mano. Bienvenida al equipo. Carmen la estrechó. Y en ese apretón de manos, sintió que su vida estaba cambiando, que todo el dolor, todas las lágrimas, todas las noches de soledad, valieron la pena. Los siguientes meses fueron de transformación. Carmen empezó a trabajar en la empresa. No fue fácil. Muchos la miraban con desconfianza. Muchos la veían como la empleada doméstica que consiguió el puesto por favoritismo. Pero Carmen demostró que estaba ahí por mérito. Trabajó más duro que nadie, aprendió rápido, se ganó el respeto de sus compañeros y Santiago la apoyó en cada paso. No como jefe, sino como amigo. Un día Carmen recibió una llamada. Era su madre. Carmen, tu hija quiere hablar contigo. Carmen sintió que el corazón se le detenía. Hacía meses que no hablaba directamente con ella. ¿Mamá? La voz de su hija era diferente, más madura, más fuerte. Sí, mi amor, soy yo. Mamá, mi abuela me contó todo, me contó por qué no estás aquí, y quiero que sepas que entiendo, y que estoy orgullosa de ti. Carmen sintió que las lágrimas caían sin control. Gracias continuarcias, mi amor. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso. ¿Cuándo vas a venir a verme? Carmen sonrió a través de las lágrimas. Pronto, muy pronto, te lo prometo. Y esa promesa, por primera vez en años, era real. Porque ahora tenía los medios, tenía el tiempo, tenía la vida que siempre había soñado. Cuando colgó, Santiago estaba de pie en la puerta de su oficina. Había escuchado todo. ¿Todo bien?, preguntó. Carmen asintió limpiándose las lágrimas. Mejor que nunca. Santiago entró. Se sentó frente a ella. Quiero decirte algo, y quiero que lo escuches sin interrumpirme. Carmen asintió. Estos últimos meses me hiciste recordar quién soy, de dónde vengo, y lo que realmente importa. No el dinero, no el poder, sino las personas, la dignidad, el respeto. Hizo una pausa. Y por eso voy a hacer algo. Voy a crear un programa en la empresa. Un programa de becas y oportunidades para personas como tú. Personas que merecen una oportunidad pero que nunca la han tenido. Carmen sintió que el corazón se le hinchaba. ¿Hablas en serio? Completamente. Y quiero que tú lo dirijas. Quiero que uses tu historia, tu experiencia, para ayudar a otros. Carmen no podía creerlo. Era más de lo que jamás había soñado. No sé qué decir. Di que sí. Carmen sonrió. Sí. El divorcio finalmente se resolvió. Daniela se quedó con una parte del patrimonio, pero no con la empresa. No con el control. Y lo más importante, no con Santiago. El día que firmaron los papeles finales, Santiago salió del juzgado sintiendo algo que no había sentido en años. Libertad. Carmen lo esperaba afuera. Había pedido el día libre para acompañarlo. No como empleada, sino como amiga. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Santiago respiró hondo. Libre. Caminaron por el parque cercano. Hablaron de todo, del pasado, del futuro, de los sueños. ¿Sabes algo?, dijo Santiago. Nunca te agradecí realmente. ¿Por qué? Por salvarme. Carmen lo miró confundida. Yo no te salvé. Tú te salvaste solo. Santiago negó con la cabeza. No. Tú me recordaste quién era. Y eso lo cambió todo. Carmen sintió que las lágrimas regresaban. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de alegría, de algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Gracias a ti también, por verme, por darme una oportunidad. Se miraron, y en esa mirada había algo que ambos sabían, pero que ninguno se atrevía a decir todavía. Había algo más que amistad, algo más que gratitud, algo que estaba creciendo en silencio. Pero no había prisa, no había presión, solo había tiempo y esperanza. Suscríbete si tú también crees en las segundas oportunidades.
2 meses después, Carmen viajó a ver a su hija. Llevaba meses planeando ese viaje. Y cuando finalmente abrazó a su niña, sintió que todo el dolor, todas las lágrimas, toda la lucha, habían valido la pena. Te extrañé tanto, mamá. Yo también, mi amor. Pero ya no voy a estar tan lejos. Ya no. Su hija la miró con ojos brillantes. ¿De verdad? De verdad. Ahora tengo un trabajo que me permite estar más cerca, y voy a venir cada mes, te lo prometo. Y cumplió esa promesa. Cada mes, sin falta, Carmen viajaba a ver a su hija. Y poco a poco, reconstruyeron lo que el tiempo y la distancia habían dañado. Mientras tanto, el programa que Santiago y Carmen crearon empezó a funcionar. Becas para empleados domésticos. Capacitaciones gratuitas. Oportunidades de empleo digno. Y cada persona que entraba al programa escuchaba la historia de Carmen, la mujer que lloró en una cocina vacía, y que se convirtió en directora de un programa que cambiaría miles de vidas. Una tarde, durante un evento de la empresa, Santiago subió al escenario para dar un discurso. Pero antes de empezar, buscó a Carmen entre la multitud, y cuando la encontró, sonrió. «Quiero presentarles a alguien», dijo. «Alguien que cambió mi vida. Alguien que me recordó que el éxito no se mide en dinero, sino en el impacto que tienes en los demás». Carmen sintió que todas las miradas se posaban en ella. Pero no sintió miedo. Sintió orgullo. «Carmen, ¿puedes subir?» Ella subió al escenario. Y cuando llegó junto a Santiago, él le entregó un reconocimiento. No un papel, sino algo más significativo. Un libro. El diario que ella había encontrado en el sótano. Pero ahora tenía algo más. Tenía páginas nuevas. Páginas escritas por Santiago, después de conocerla. Esto es para ti. Para que nunca olvides que tu historia también merece ser contada. Carmen abrió el libro, y en la última página leyó algo que la hizo llorar. Gracias, Carmen, por recordarme que todos merecemos ser vistos, que todos merecemos una oportunidad, que todos merecemos dignidad. Esta empresa ya no es solo mía, es nuestra, y juntos vamos a cambiar el mundo. Una historia a la vez. Hasta aquí había recuperado todo, y ganado mucho más. Un año después, la vida de Carmen era irreconocible. Ya no era la mujer que lloraba en silencio en una cocina vacía. Ahora era una mujer que ayudaba a otros a encontrar su voz, su propósito, su dignidad. El programa había crecido más allá de lo imaginado. Cientos de personas habían pasado por él. Empleados domésticos, trabajadores de limpieza, cocineros, jardineros, personas que nunca habían tenido una oportunidad. Y ahora, tenían futuro. Carmen recibía cartas todos los días. Cartas de agradecimiento. Cartas de personas que, como ella, habían sido invisibles y que ahora eran vistas. Una de esas cartas decía: «Gracias, Carmen, por demostrarme que no importa dónde empieces, sino hacia dónde decides ir. Mi hija ahora me ve como un héroe, y todo es gracias a ti». Carmen guardaba cada carta. Cada una era un recordatorio de por qué valía la pena seguir luchando. Y Santiago seguía a su lado, no solo como jefe, sino como algo más. Una noche, después de una junta larga, Santiago invitó a Carmen a cenar. No, era la primera vez. Pero esta vez, había algo diferente en el aire. «¿Te puedo hacer una pregunta?», dijo Santiago. «Claro. ¿Crees en las segundas oportunidades?». Carmen sonrió. «Creo que mi vida es una segunda oportunidad». Santiago asintió. «La mía también». Hubo un silencio. Pero no era incómodo, era cálido. «Carmen, estos meses a tu lado me han enseñado más de lo que aprendí en toda mi vida. Me enseñaste empatía, humildad y algo que había olvidado: cómo sentir». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. «¿A dónde quieres llegar?». Santiago tomó su mano con cuidado. «Quiero llegar a donde tú me permitas. No tengo prisa, no tengo expectativas, solo tengo esperanza». Carmen sintió que las lágrimas regresaban, pero eran lágrimas de felicidad. «Yo también». Y en ese momento supieron que lo que había empezado en una cocina oscura, en medio del dolor y la soledad, se había transformado en algo hermoso, algo real. No era un cuento de hadas. Era mejor, porque era humano, porque era ganado, porque era honesto. Los meses siguientes fueron de construcción, no solo del programa, sino de una relación basada en respeto, en admiración, en un amor que nació del dolor compartido. Carmen finalmente pudo traer a su hija a vivir con ella.
La niña llegó con ojos brillantes y una guitarra bajo el brazo. ¿Este es tu trabajo, mamá? Sí, mi amor. Es increíble. Carmen abrazó a su hija y supo que todo había valido la pena. Un día Santiago le hizo una pregunta que Carmen nunca esperó. ¿Qué dirías si te dijera que quiero que seas mi socia? No solo del programa, sino de la empresa. Carmen lo miró incrédula. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Has demostrado que tienes visión, liderazgo y sobre todo, corazón. Y eso es lo que esta empresa necesita. Carmen sintió que no podía respirar. No sé si esté lista. Santiago sonrió. Nadie está listo para lo grande. Pero tú ya demostraste que puedes lograrlo. Y así Carmen se convirtió en socia, no por un favor, sino por mérito, por esfuerzo, por haber transformado su dolor en propósito. El día de la firma, Carmen invitó a su hija. Quería que la viera. Quería que supiera que los sueños eran posibles, que la lucha valía la pena. ¿Estás orgullosa de mí?, preguntó Carmen. Su hija la abrazó. Siempre estuve orgullosa de ti, mamá. Desde el primer día. Carmen sintió que el corazón se le llenaba. 2 años después, el programa ya había cambiado miles de vidas. Y Carmen seguía al frente con la misma pasión del primer día. Santiago y ella nunca se apresuraron. Construyeron su relación con paciencia, con respeto, y cuando finalmente decidieron estar juntos oficialmente, lo hicieron sabiendo que su amor era real, que era ganado, que era eterno. Una tarde, mientras caminaban por el mismo parque donde se habían encontrado después del divorcio, Santiago se detuvo. ¿Recuerdas lo que dijiste aquel día? Que yo me había salvado solo. Carmen asintió. Pues estabas equivocada. Nos salvamos juntos. Carmen sonrió. Y en ese momento supo que había encontrado algo que nunca buscó, pero que siempre necesitó. Un lugar donde pertenecía. Una vida que tenía sentido. Una historia que valía la pena contar. Y mientras el sol se ocultaba, Carmen pensó en todas las noches que había llorado en esa cocina vacía, en todas las veces que sintió que no podía más, en todas las veces que estuvo a punto de rendirse, y se alegró de no haberlo hecho, porque al final descubrió algo que todos necesitamos recordar. Que no importa cuántas veces te sientas invisible, no importa cuántas veces llores en silencio, no importa cuántas veces pienses que nadie te ve, porque siempre habrá alguien que te descubra. Siempre habrá alguien que te valore. Siempre habrá alguien que te recuerde que mereces ser visto. Y cuando eso suceda, todo cambia. Todo vale la pena. Todo tiene sentido. Gracias por llegar hasta aquí. Comparte si esta historia te tocó el alma. Fin.